Capítulo 49. El despliegue tecnológico. Hiruzen está de rodillas. El sudor cae por su rostro mientras el avatar del código prepara un rayo masivo de datos rojos que parece el fin de todo. Avatar del código, con voz distorsionada. Tu juego se apaga, anciano. Solo eres un error en mi sistema que voy a borrar. Ahora. El avatar lanza el rayo masivo, pero de pronto, un silbido sónico rompe el aire. Desde las nubes, caen 6 drones circulares envueltos en fuego por la fricción de la caída. Se clavan en el suelo alrededor de Hiruzen, formando un hexágono perfecto. Iron Man, con tono sarcástico y heroico. Viernes despliega el protocolo de contención, que no toque ni un pelo de su barba. Los drones se activan con un sonido de carga eléctrica. ¡Boom! Una cúpula de energía azul translúcida aparece justo a tiempo. El rayo del avatar choca contra el escudo y se deshace en miles de chispas digitales azules. Hiruzen, con la voz ronca, asombrado. ¿Pero qué es esto? No hay rastro de chakra, pero la presión del enemigo ha desaparecido. Tony Stark, aterrizando con sus propulsores, con voz confiada. Relájate, abuelito. Es tecnología Stark. Ese campo de fuerza está vibrando a la frecuencia exacta de esa basura binaria para anularla. Tómate un respiro. Yo me encargo del soporte técnico. Tobirama aparece sobre el escudo Stark, usando el Hiraishi. Mira a Tony con respeto frío. Tobirama, con voz serena y estratégica. Ingenioso. Una barrera que no consume energía espiritual. Guerrero del metal, mantén ese escudo. Los bípodes de Stark aterrizan pesadamente, abriendo fuego. Tsunade y Kakashi saltan para unirse a ellos. Tsunade, con voz firme y de mando, aterrizando junto a un bípode. No dejen que esos pedazos de metal se lleven toda la gloria. Mantenemos la formación ahora. Tsunade carga su chakra y golpea un tanque de código, mientras un bípode le cubre la espalda con misiles. Kakashi, con voz serena y experimentada, con una chispa púrpura en su mano. Entendido, Lady Tsunade. Aunque ya no tengo aquel ojo, mi instinto sigue siendo el mismo. Trabajaremos con las máquinas. ¡Electricidad púrpura! Un relámpago violeta masivo sale de su mano, encadenándose entre varios enemigos digitales, mientras los bipodes los rematan con misiles. Tobirama Senju aparece en lo alto de un escombro. Mira a la Mujer Maravilla del Capitán América con ojos calculadores. Tobirama, con voz fría y autoritaria. Escuchen bien, guerreros de otros mundos. La aldea de la hoja es solo el principio. Si el enemigo toma las otras aldeas, este escudo no servirá de nada. Capitán América, ¿cuál es el plan, Hokage? Tobirama, vayan ahora mismo a las demás aldeas. Están siendo superadas. Nosotros y estas máquinas de Stark aguantaremos el núcleo aquí. Tsunade los guiará. Váyanse ya. Tsunade se coloca al frente de la Mujer Maravilla y el Capitán América. Sus ojos brillan con determinación mientras los bípodes de Stark siguen disparando al fondo. Tsunade, síganme. Conozco los senderos más rápidos para cruzar el país del fuego. Si nos movemos ahora, llegaremos a la arena antes de que el desierto se convierta en silicio. Mujer Maravilla,
desenvainando su espada con un sonido metálico. Tu valentía es digna de una amazona, Tsunade. Guíanos. Tsunade salta hacia el bosque a una velocidad increíble. Spider-Man, Mujer Maravilla, el Capitán América y Superchica salen disparados tras ella, rompiendo la barrera del sonido. ¡Boom! Tobirama y Kakashi se quedan espalda con Iron Man y sus robots, rodeados por el escudo Stark. Miles de enemigos digitales se abalanzan contra la cúpula azul. Kakashi, cargando de nuevo la electricidad púrpura. Parece que nos quedamos con la parte difícil. Segundo. Tobirama, creando sellos de agua con una mano. Mejor así, Kakashi. No me gustaría que los invitados se llevaran toda la diversión. Iron Man, viernes, pon música de fiesta. Esto se va a poner ruidoso. Capítulo 50. El contraataque multiversal. El cielo está cubierto por nubes de código rojo. Abajo, Gaara está con el ataque de millas de drones bípodes enemigos. Gaara, con voz agitada y ronca. No podré sostenerlo más. La arena se está convirtiendo en cristal. De repente, 4 estelas de luz cortan las nubes rojas a una velocidad sónica. Tsunade, gritando mientras cae del cielo. Resiste, Gaara. Los refuerzos están aquí. Capitán América, aterrizando y cubriéndose con su escudo. Diana, a la izquierda. Esas cosas no son máquinas normales, son energía pura. El escudo de Cap rebota en un bípode y este explota en una nube de cubos rojos digitales. Mujer Maravilla, desenvainando su espada. Lo veo, Steve. No tienen alma, son solo proyecciones de una voluntad oscura. Se gira hacia Gaara. Muchacho, no sé quién eres, pero tu voluntad es admirable. Descansa ahora. Nosotros tomaremos tu lugar. Supergirl, aterrizando junto a ellos con los ojos brillando en azul. Cap, hay millas de esas cosas saliendo de una grieta digital en el centro de la aldea. Spider-Man ya está evacuando a los civiles. Kankuro está rodeado de bípodes digitales. Sus marionetas están fallando porque el código las está infectando. Temari intenta alejarlos con su abanico, pero son demasiados. Kankuro, agitado. Maldición. Mis hilos de chakra se están volviendo rojos. Pierdo el control de Cuervo. Temari, no retrocedas, Kankuro. Si pasan de aquí, llegarán a los refugios. De la nada, una roja de telaraña blanca y brillante atrapa a 3 bípodes, pegándolos a un muro de arena. Spider-Man cae de cabeza, colgado de un hilo frente a ellos. Spider-Man, con voz juvenil y sarcástica. Hola, lamento la tardanza. El GPS multiversal se volvió loco con tanto desierto. Ustedes son los de las marionetas y el abanico gigante. Super cool. Pero creo que sus juguetes necesitan un antivirus urgente. Temari, asombrada. ¿Quién eres tú? Vistes de rojo como el enemigo. Spider-Man, dando una voltereta en el aire y lanzando más redes. Oye, este es un diseño clásico, y a diferencia de esos bípodes, yo sí tengo seguro social. Quédense atrás, chicos. Voy a desconectar a estos molestos errores de sistema. Spider-Man se lanza al combate, moviéndose entre los bípodes como un rayo, mientras Kankuro y Temari lo miran sin entender nada. Kankuro lanza sus hilos de chakra hacia un bípode que está por atacar a Temari, pero sus hilos simplemente atraviesan al enemigo como si fuera humo digital. Kankuro, frustrado y asustado. ¿Qué?
Mis hilos pasaron a través de él. Es un fantasma. Spider-Man, aterrizando junto a Kankuro y lanzando una red de telaraña que sella el bípode contra el suelo. No es un fantasma, amigo de las marionetas. Es un constructo de datos de alta frecuencia. Kankuro, confundido, habla en nuestro idioma extraño, porque tu cuerda blanca sí lo detiene. Spider-Man, mientras patea a otro bípode en el aire. Fácil, mis redes son materia física real, pero tus hilos son energía de chakra. El avatar del código está hackeando tu energía y volviéndola parte de su sistema. Si usas chakra contra ellos, solo les estás dando más comida. Déjamelo a mí, que mi telaraña no tiene wifi. Temari, cerrando su abanico con fuerza. Kankuro, hazle caso. Si el código infecta tus marionetas, nos atacarán a nosotros. El Capitán América y Mujer Maravilla están hombro con Gaara, quien apenas puede mantenerse en pie. Frente a ellos, una grieta gigante de código rojo se abre en el cielo del desierto. Capitán América, ajustando las correas de su escudo. Diana, se están reagrupando. Viene una segunda oleada. Mujer Maravilla, alzando su espada hacia el cielo. Que vengan, no conocen la fuerza de los que defienden su hogar. Gaara, con la mirada fija en la grieta, mientras su arena empieza a flotar de nuevo. No sé quiénes son ustedes, ni de qué mundo vienen, pero si el destino los trajo aquí, pelearemos juntos hasta el final. Spider-Man, con voz seria, sin chistes por primera vez. Chicos, espero que tengan un plan B, porque el plan A se acaba de llenar de errores de sistema. Si te ha gustado esta colisión de mundos, apóyanos para seguir creando contenido épico. Suscríbete al canal, dale like al video si quieres ver más crossovers como este. Comparte con tus amigos y comenta qué otro personaje debería aparecer en el próximo episodio. Gracias por ser parte de la historia de Nexus.